Capítulo 3. Dios habla por medio de la revelación sobrenatural. A veces, Dios trasciende las leyes de la naturaleza y nos habla por medio de la revelación sobrenatural. No hay nada más sobrenatural que la palabra de Dios, dada a nosotros por la divina inspiración del Espíritu Santo, que habla a través de sus profetas y discípulos. La Biblia tiene una respuesta para cada pregunta que podamos formularnos y está llena de principios de vida, de historias reales de la misericordia de Dios respecto al comportamiento humano y de ricas parábolas colmadas de verdades importantes para cada individuo de esta tierra. Todo el que quiera oír la voz de Dios debe ser un estudiante de la palabra. Ninguno de todos los otros medios por los que Dios nos pueda hablar estará jamás en contradicción con la palabra escrita, a la que originalmente se hacía referencia con la palabra griega logos, mientras que su palabra hablada se denomina rema. Dios trae a nuestra memoria su logos, específica para cada situación. Su rema puede no figurar literalmente, palabra por palabra, en la Biblia, pero el principio que contiene siempre estará sustentando en la palabra escrita. La Biblia confirma si lo que estamos percibiendo es o no de Dios. Por ejemplo, la palabra escrita de Dios, la palabra logos, no nos dice cuándo comprar un automóvil nuevo o qué clase de coche elegir. Quizás necesitemos una palabra de Dios hablada o revelada, rema, respecto a ese asunto. Aunque la palabra escrita no da instrucciones específicas para la compra de un automóvil, sí dice mucho acerca de la sabiduría. Si necesito un coche y creo oír que Dios me dice que compre cierto modelo, pero ese cuesta más de lo que podría pagar y significaría endeudarme por años, poniendo a mi familia en una situación complicada, yo debería tener suficiente sentido común, sabiduría, para saber que la voz que estoy oyendo no es la de Dios. Existen muchas voces que hablan en nuestros pensamientos, y nuestra propia voz es una de ellas. Descubrí que, cuando deseo ardientemente algo, me resulta fácil pensar que Dios me está diciendo que lo haga. Por esta razón, siempre debemos verificar si tenemos paz al respecto y si lo que estamos haciendo es sabio. La Biblia fue escrita como una carta personal para cada uno de nosotros. Dios nos habla, ministra nuestras necesidades, nos dirige por el camino que debemos seguir y nos dice cómo deberíamos vivir. A veces nos parecerá que un pasaje de las Escrituras se ilumina o se hace particularmente vivo. Es entonces cuando una porción de la palabra logos se convierte en rema, específica para nosotros. La palabra se hace viva, como si Dios acabara de decírnosla al oído. En ocasiones, Dios puede decirnos cosas que no se encuentran en un capítulo o versículo específico de la Biblia, pero ese mensaje siempre estará de acuerdo con su palabra. Por ejemplo, la Biblia no nos dice dónde tenemos que trabajar, pero Dios nos hablará si lo buscamos. Nos equivocamos si creemos que podemos oír claramente a Dios sin dedicar tiempo a su palabra, porque escuchar su voz, cuando no estamos practicando el hábito de la lectura bíblica, nos expone a oír voces que no son de Dios. El conocimiento de la palabra escrita nos protege de engaños. Intentar oír a Dios sin leer las Escrituras es irresponsable y hasta peligroso. Los que quieren ser guiados por el Espíritu, pero que, a la vez, son demasiado haraganes para dedicar un tiempo a la lectura de la palabra o a la oración, se exponen a ser engañados fácilmente. Hay muchos espíritus malignos, listos para susurrar mentiras a un oído predispuesto. Hay quienes solo acuden a Dios cuando están en problemas,
y necesitan ayuda. Pero, si no están acostumbrados a escuchar a Dios, les resultará difícil reconocer su voz cuando realmente lo necesiten. El propio Jesús debió resistir las mentiras de Satanás respondiendo: escrito está. Ver Lucas 4. Cualquier idea, insinuación o pensamiento que nos llegue debe ser cotejado con la palabra de Dios, y todo argumento vano debe ser derribado e ignorado. Ver 2 Corintios 10:5. Porque el conocimiento de la palabra escrita de Dios es de vital importancia para discernir la voz de Dios. Mucha gente siente que está demasiado ocupada para leer la palabra. Si eso es verdad, realmente están demasiado ocupados. Una sorprendente cantidad de personas que trabajan en el ministerio usan el servicio a tiempo completo como excusa para no dedicar un tiempo personal a la lectura de las Escrituras y a la comunión con Dios. Ellos consideran que su servicio para Él es pasar tiempo con Él. Naturalmente, todos tenemos que servir al Señor, sin detenernos a pensar si nuestra tarea está clasificada como un ministerio o no. Pero si vamos a ser aptos para trabajar para Dios, siempre debemos dedicarle tiempo a Dios, escudriñando su palabra y conversando con Él. Todo aquel que trabaja en el ministerio es un blanco seguro para el enemigo y necesita la protección de la palabra escrita aún más que otros. El apóstol Pablo nos dice: pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:3-5, Biblia. Si no conocemos la palabra, no tendremos con qué comparar las teorías y argumentos que guerrean contra la perfecta voluntad de Dios para nosotros. El diablo puede presentarnos ideas descabelladas que para nosotros parezcan tener sentido, pero no por ser lógicas significa que vengan de Dios. Podemos oír lo que queremos oír, pero esto no quiere decir necesariamente que hayamos oído a Dios. Una idea puede parecernos buena según nuestras emociones, pero no logrará darnos paz si no está en línea con la palabra de Dios. Dedica tiempo cada día a leer la palabra. Tal vez te inclines por algún plan de lectura en especial. Por ejemplo, yo disfruto de la Biblia amplificada en inglés porque explica el significado de las palabras importantes. También es provechoso leer distintas versiones de la Biblia para adquirir mayor comprensión. Además, disponemos de maravillosos libros de referencia que nos proporcionan información sobre el contexto histórico de las Escrituras y las implicaciones culturales del periodo en que fueron escritas. Lo fundamental es leerla. Así, ante cualquier prueba que nos toque enfrentar, Dios puede hacer brotar las respuestas escondidas en las páginas de su palabra escrita. Dios habla por medio de la sabiduría y del sentido común. Una de mis formas favoritas de escuchar a Dios es a través de la sabiduría convencional y del sentido común. La sabiduría discierne la verdad en una situación, mientras que el sentido común nos proporciona buen juicio para saber qué hacer con esa verdad. Considero que la sabiduría es sobrenatural, puesto que no es enseñada por el hombre, sino un don de Dios. Existe mucha gente inteligente y sofisticada que carece de sabiduría y sentido común. La palabra dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago 1:5. Realmente me asombra cuánta gente parece creer que todo su sentido común debe anularse para poder ser espirituales. Pero lo cierto es que la gente espiritual no se pasa todo el día flotando en nubes de gloria, mientras ve ángeles y escucha voces incorpóreas. Vivimos en un mundo real, con situaciones reales, y necesitamos respuestas reales. Esas respuestas se encuentran en la palabra de Dios, y su Espíritu Santo se encarga de revelárnosla. Nosotros debemos buscar a Dios, y Él nos hablará. Y como Él es el Espíritu de sabiduría, no nos dirá que hagamos cosas necias. La sabiduría y el sentido común están íntimamente ligados. Por eso me gusta decir que sabiduría es decidirse a hacer hoy algo de lo que estaremos satisfechos el día de mañana o más tarde en la vida. Cuando voy de compras, a menudo le pido a Dios que me dé sabiduría. No es que ore antes de comprar cada cosa, pero siempre trato de reconocer a Dios en todos mis caminos. Si voy a gastar una suma considerable de dinero, espero en el Señor durante un tiempo para ver si siento paz al respecto o no. Muchas veces le pedimos a Dios que nos hable y nos guíe, pero, aunque no nos responda con una palabra específica, deberemos seguir el curso de nuestra vida diaria. Tomamos decisiones a lo largo de todo el día, y Dios no nos va a estar indicando cómo adoptar cada pequeña resolución, sino que nos da sabiduría para superar las dificultades que se nos presenten durante la jornada. Cuando no recibimos una palabra rema de parte de Dios, debemos recurrir a la sabiduría convencional para realizar nuestras elecciones. He aprendido a hacer específicamente lo que Dios me dice cuando me habla, pero si no lo hace, no significa que no me esté guiando. Dios confía en que, en ciertas cuestiones, seré capaz de reconocer lo que está bien y lo que está mal. No necesito recibir una gran palabra de parte de Dios, pero aprendí a esperar en Él para ver si es preciso que intervenga en lo que estoy planeando hacer. Por ejemplo, si pregunto, Señor, ¿está bien si compro esto? Y no oigo que Dios diga nada, mi siguiente pregunta es, ¿puedo afrontar el gasto? Obviamente, si no puedo hacerlo, la sabiduría responderá, no lo compres. No es necesaria la voz audible de Dios cuando la sabiduría está diciéndome claramente la verdad. Si la gente escuchara a la sabiduría, se evitaría muchos problemas. El libro de Proverbios es una gran fuente de consejos sabios y prudentes, y te recomiendo que leas al menos unos cuantos versículos de este libro y también de los Salmos cada día. Con esto no intento establecer normas o reglamentos, sino simplemente compartir lo que ha sido de provecho para mí. Casi todos los días leo algún pasaje de estos libros. El de los Salmos siempre me alientan y me edifica, y Proverbios me aconseja cómo evitar problemas. Dios nos habla sabiduría por medio de lo que llamo el sentido común santificado. Muchas personas, incluso cristianas, ignoran su sentido común y toman decisiones imprudentes. Un ejemplo del no uso del sentido común es cuando una persona siente que va a sucederle algo malo a alguien y le llama para decirle, estuve orando por ti y sentí que algo realmente malo está por sucederte. Partamos de la base que no creo que sea sabio decirle cosas como esa a una persona. Esa clase de noticias solo puede infundir temor, y la palabra de Dios nos dice que no temamos. El sentido común dice que, si lo que recibimos respecto de alguien viene de Dios, es una alerta para que oremos por la protección de esa persona. ¿Qué lograríamos con atemorizarla con semejante noticia? Por supuesto,
No descarto que Dios pueda guiarnos a darle a alguien una palabra específica para una situación específica, pero jamás nos mandará a infundirle a nadie un temor generalizado. Son dos cosas muy diferentes. Solamente el sentido común nos ayuda a razonar sobre el posible resultado de nuestras decisiones y a saber qué camino deberíamos tomar. Pídele a Dios que te dé sentido común santificado para guiarte. Aprecio profundamente a la gente que usa su sentido común. En ocasiones, preferiría estar rodeada de personas conocidas por esa cualidad, y no de algunos considerados gigantes espirituales. Dios habla por medio de sueños y visiones. En la Biblia hay muchos relatos en los que Dios habla a la gente por medio de sueños y visiones, pero esta es una de las formas que Él usa menos frecuentemente para hablarnos. Y no podemos dar por sentado que cada sueño que tengamos provenga de Dios. Si lo hacemos, podemos malinterpretar imágenes que nos llevarán a confusiones. Sueño mucho, pero la mayoría de mis sueños no son proféticos. No he tenido muchos que sienta que fueron mensajes espirituales, pero sí soñé algunos que sé que eran de Dios, ya sea porque recibí la interpretación al momento de despertar, o porque simplemente permanecieron en mi memoria hasta que Dios me reveló su significado. Lo que sigue es un ejemplo de un sueño espiritual que tuve una vez. Acababa de dejar mi trabajo en una iglesia de St. Louis para empezar a hacerlo por mi propia cuenta. Estaba realmente asustada de iniciar el ministerio a tiempo completo. Cierta noche soñé esto. Iba manejando por una calle, en una línea de tránsito. De pronto, los demás conductores empezaron a salirse de la calle, estacionando a un costado del camino, o disminuían la velocidad para encontrar algún lugar por donde dar la vuelta para regresar. Me preguntaba qué estaría sucediendo más adelante. ¿Qué hacía que toda esa gente estacionara sus coches o se volviera por donde había venido? Traté de ver más adelante y observé que la autopista conducía a un puente totalmente sumergido en el agua. Por supuesto, comprendí por qué la gente tenía miedo de avanzar. Miré el puente. Luego volví mi mirada hacia el lugar de donde había venido. Miré el puente nuevamente y otra vez volví mi mirada hacia atrás. Cuando desperté, Dios me habló diciendo: Joyce, has emprendido un nuevo viaje. Estás transitando un camino que en ocasiones va a parecerte un poquito peligroso o inseguro. Pero Él dijo: siempre habrá en el camino muchos lugares donde puedas estacionar o dar la vuelta y regresar al sitio de donde viniste. Pero estoy buscando a alguien que avance hasta el final y haga lo que yo le digo que haga. En ese instante comprendí lo que Dios me estaba diciendo y me he afirmado sobre esa palabra muchas veces. Cuando estuve en luchas o cuando las cosas parecían complicarse, me recuerda que, al principio, Dios me advirtió que me sentiría tentada a detenerme ahí donde esté, o a dar la vuelta, porque ignoro lo que había más adelante. El conocimiento de que los tiempos difíciles eran parte de su plan me hizo seguir avanzando a través de los caminos inciertos. Por algún tiempo, Dios estuvo tratando muy severamente conmigo respecto de mi actitud. Me corrigió respecto a mis acciones durante un par de días turbulentos y rebeldes. Y era obvio que no se detendría hasta que me humillara ante su instrucción. En esa etapa de desaliento, soñé con una fila de 5 o 6 modelos de casas muy bonitas que se exhibían en un nuevo loteo. Las casas eran de diferentes tamaños, y la que me llamó particularmente la atención fue una de las más grandes. Veía cómo la gente entraba en esa casa y, mientras se recorrían las habitaciones, se encontraban con toda clase de basura dejada por el equipo de construcción.
Había restos indeseables desparramados por todas partes, y especialmente en la habitación donde todos entraban. Al despertar, entendí de inmediato la interpretación de ese sueño. El Señor me dijo: nos estamos preparando para estar en televisión dentro de pocas semanas, y estoy preparándome para ponerte en exhibición. Pero cuando la gente mire tu vida, no quiero que encuentre basura. El sueño me reconfortó, porque era una palabra positiva de parte del Señor, y, aunque fue duro soportar su corrección, entendí que realmente Él no podía exhibirme en televisión como yo anhelaba, hasta que estuviera más sujeta a su plan. Por otro lado, literalmente he soñado miles de sueños que carecen completamente de sentido. Realmente, si quisiera hacer que dijeran algo específico, creo que me causaría mucha confusión y, además, muchos problemas. Los sueños son interesantes, pero habitualmente resultan demasiado inestables para tomarlos como guía. Como habrán escuchado, muchos son sueños de pizza o sueños de tacos. En otras palabras, son el resultado de comer alguna comida picante antes de irse a dormir, lo que impide que tengamos un descanso profundo y reparador. Y entonces soñamos cosas bastante extrañas durante casi toda la noche. Recientemente, mi hija soñó que yo era la presidenta de los Estados Unidos y que todos estaban enojados conmigo porque dejaba que la gente se enfermara. Me pusieron en la cárcel, pero el tribunal convino en dejar que mi hija fuera a cuidarme. Entonces cargó el coche con todas las cosas que a mí me gustan para que estuviera cómoda en la prisión. Incluso llevó el agua burbujeante de la cual suelo beber unas cuantas botellas por día. De pronto, vio que el guardia se iba a hacer otra cosa y me dijo que subiera al auto para escapar. Me apresuré a hacerlo y huí manejando a toda velocidad, mientras ella me llamaba tratando de decirme que había olvidado mi teléfono celular. Conozco personas que efectivamente tratarían de interpretar este sueño, buscándole el lado espiritual. La realidad es que en mi familia siempre me hacen bromas sobre llegar a ser la primer mujer presidente, que mi hija es la que se encarga de muchos detalles de mi vida, incluso de preparar mi equipaje cuando tengo que viajar. Y también que toda nuestra familia mantiene demasiado ocupada la línea de celulares. Realmente no sé por qué soñamos tantas cosas extrañas y aparentemente confusas. Pero esto es seguro. En mi opinión, la gente que trata de darle demasiadas vueltas a sus sueños, con seguridad será más susceptible al engaño. Comprendemos que Dios sí habla por medio de sueños. Le habló en sueños a José, y éste interpretó los del faraón, y también los de los 2 sirvientes con quienes estuvo en la cárcel. Ver Génesis 40 y 41. La Biblia registra varias otras personas a quienes Dios les habló mediante sueños. Joel 2:28. Afirma que en los últimos días los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Tengo una amiga, a quien conozco desde 1983, que tiene muchos sueños espirituales. Durante aquellos años me compartió 4 que tuvo acerca de mí, cada uno de los cuales fueron asombrosamente exactos. Los sueños son, ciertamente, una de las formas válidas en las que Dios habla, pero es también un área en el cual la gente se confunde con mucha facilidad, por el simple hecho de que tantos alrededor del mundo sueñan casi todas las noches, y no todos los sueños son espirituales. Usa el discernimiento, la sabiduría y el equilibrio. Y si Dios está tratando de hablarte o de decirte algo por medio de un sueño, estoy segura de que tendrás la confirmación en tu corazón. Dios también habla por medio de visiones, que difieren de los sueños en que estos ocurren cuando dormimos.
Yo he experimentado dos clases de visiones. A una de ellas la llamo visión abierta, y sucede cuando tengo los ojos abiertos, pero solo veo el ámbito espiritual, en vez del ambiente que me rodea. Dios me dio una breve visión en la que me mostraba qué debería llevar nuestro ministerio al norte, al sur, al este y al oeste. Había comenzado un periodo especial de ayuno y oración, y era la primera vez que trataba de mantenerme solamente con agua. Estaba desesperada por escuchar a Dios, porque pensaba que me estaba diciendo que dejara mi trabajo en la iglesia y comenzar mi propio ministerio. Como se trataba de una decisión seria, quería estar segura de escucharlo claramente. Dios no nos da visiones porque sí. Creo que nos habla de estas maneras más espectaculares en momentos de nuestra vida, en los que necesitamos una dirección definida. Además, las visiones parecen venir a la gente cuando está específicamente buscando a Dios. Otra clase de visiones que he experimentado con mayor frecuencia es cuando veo cosas en el espíritu. Hubo ocasiones en que estaba observando a alguien, pero en mi espíritu veía algo relativo a esa persona que mis ojos naturales no percibían. Por lo general, cuando en el ámbito espiritual veo algo relacionado con cierta persona, también recibo palabras proféticas para animarle específicamente. Las visiones son muy parecidas a los sueños. Indudablemente son usadas por Dios, pero debemos ser prudentes y probar los espíritus, como la Biblia nos instruye a hacer. Ver 1 de Juan 4, 1-3. Creo firmemente que existen personas más dotadas que otras en sueños y visiones. He conocido unas pocas personas que siempre parecen estar viendo cosas en el ámbito espiritual. Dicen que ven ángeles como yo veo a la gente. No quiero dar por sentado que ellos no ven ángeles simplemente porque mis dones no funcionen en esa dirección. Ni intento hacer que me ocurra algo, solo porque otros me han contado que a ellos les sucede. Aprendí a dejar eso en manos de Dios. En este libro, he decidido hablar más sobre lo que normalmente le sucede a la mayoría, y no de lo que pueda pasarle a unos pocos. Creo que si exaltamos lo que les ocurre a unos pocos, todos los que no han tenido experiencias similares sentirían que carecen de algo. Por ejemplo, pensarían que son enanos espirituales o simplemente que no saben cómo oír a Dios. Conozco gente a quien Jesús se le apareció varias veces, sentándose con ellos al lado de su cama y sosteniendo una conversación durante un tiempo prolongado, pero jamás me ocurrió a mí. Cuando me sentía menos segura de mis dones espirituales, me comparaba con esa gente y me preguntaba, ¿qué anda mal en mí? Desde entonces, aprendí que soy una persona única, con un llamado igualmente individual y único. Los dones que recibí de Dios están de acuerdo con ese llamado, y todos son para su propósito y su plan. Estoy contenta y satisfecha, y te animo firmemente a adoptar la misma actitud. Después de todo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Juan 3:27. Hay veces que Dios habla proféticamente a través de otras personas para revelar su plan para nuestras vidas. Una profecía inspirada por Dios fortalecerá, alentará y confortará al que la recibe. Ver 1 Corintios 14:3. Existe una diferencia entre una persona que tiene el don de profecía y alguien que ha sido designado para el oficio de profeta en el cuerpo de Cristo. Un profeta tiene una palabra más fuerte para la iglesia en general, mientras que aquel en quien opera el don de profecía simplemente fortalece y anima a los creyentes en forma individual. La palabra nos exhorta a recibir y aceptar la profecía divinamente inspirada. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales,
sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, 1, 3, 4. La profecía debe ser conforme a la palabra de Dios, y una palabra profética personal debería confirmar algo que ya está en tu corazón. Es lindo cuando eso ocurre, porque sabes que la persona no conocía nada de lo que Dios te estaba hablando. Pero si alguien te dice que salgas al campo misionero o al instituto bíblico, no dejes tu trabajo y vayas a menos que sepas que Dios habló esa misma palabra a tu corazón. He visto gente meterse en líos terribles por tratar de basar su vida en lo que otros le dijeron que era un mensaje profético de parte de Dios. Si la profecía no armoniza en tu corazón, ni siquiera te preocupes. Hay mucha gente bien intencionada que cree recibir palabra de Dios para otros, pero no es así. Si alguien te profetiza algo que no está en tu corazón, te sugiero que escribas las palabras que declararon sobre ti y esperes a que el Señor te revele si provienen de Él o no. En repetidas ocasiones, se me acercan personas y me comparten su inquietante preocupación de que están intentando hacer algo porque alguien les profetizó que debían hacerlo. Y en muchas oportunidades se sienten confundidos porque la situación no ha mejorado en nada. Me produce tristeza ver cómo algunos tratan de hacer que una profecía se cumpla, porque no debemos fundamentar nuestras vidas en ese tipo de cosas. Si una profecía viene realmente de Dios, Él hará que se cumpla a su tiempo. Haz la profecía a un lado y solo espera para ver si Dios la hace realidad. Él te hablará de otras maneras para confirmarla, si realmente es suya. Conozco situaciones en que pasaron de 5 a 10 años antes de que sucediera algo para probar que una profecía en verdad era de Dios. Aun cuando tenemos clara dirección de Dios, es necesario dejar que Él cumpla sus promesas, sin tratar de manipular ese cumplimiento. Cuando una promesa se cumple, el Espíritu Santo traerá a la memoria la palabra que recibimos años antes, para que sepamos que estamos caminando en el perfecto plan de Dios. Si una buena palabra fue declarada sobre ti por medio de otros creyentes consagrados y de oración, la oposición es una de las más grandes señales de que su mensaje era de Dios. Aférrate a ese mensaje hablado o escrito. Cuando el diablo te diga que no fuiste llamado o llamada, o que nunca vas a lograr lo que está en tu corazón hacer, o que nunca vas a prosperar o que tu situación nunca mejorará, tu arma contra sus ataques serán las palabras que han sido profetizadas sobre tu vida. Recuerda, lo que fue dicho mediante el don de profecía te ayudará a permanecer firme en la fe cuando el diablo declare guerra contra tu llamado. Si la profecía es realmente de Dios, a la larga, el diablo vendrá a desanimarte para que no creas la verdad y podrás pararte firme y confiado, porque sabes lo que el Señor dijo de ti. Mientras esperas que Dios actúe, deberías seguir las instrucciones dadas por el apóstol Pablo a Timoteo. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. 1 Timoteo 4, 13, 16. No debemos buscar que Dios nos hable de una manera específica. A veces le digo al Señor que querría que Él me diera una palabra, pero jamás le pido que la envíe de cierta forma en particular. Si alguien ungido con un don profético no tiene una palabra para mí, no me siento desanimada o afligida,
porque confío que si Dios quiere hablarme, lo hará de alguna manera. De todos los pedidos de oración que recibimos en nuestra oficina, el mayor porcentaje pertenece a gente que tiene problemas y no sabe qué hacer. Quieren oír a Dios, necesitan tomar una decisión y entonces piden oración para saber cómo seguir. La indecisión nos hace sentir incómodos, pero la confusión aumenta cuando empezamos a acudir a otros para preguntarles lo que deberíamos hacer. Encuentro interesante poder predicar la palabra durante un fin de semana completo, pero invariablemente alguien se acerca después de terminada la reunión y me dice: creo que Dios dijo que tienes una palabra para mí. Yo me quedo perpleja, pensando, bueno, ¿qué crees que he tenido para ti estos últimos 3 días? Muy amablemente accedo a orar por ellos para ver si Dios me habla a su favor. Pero la mayoría de las veces la gente quiere ser dirigida de un lado a otro, por lo que otra persona le dice. Es triste que en el mundo haya tanta gente insegura que cree que no puede oír a Dios por sí misma y pasa toda su vida intentando escucharlo por medio de terceros. Si pierdes el sentido de estabilidad por estar siempre preguntando a los demás lo que debes hacer, eso entorpecerá tu capacidad de oír a Dios por ti mismo. Además, la mayoría ni siquiera sabe lo que ellos mismos están haciendo, de modo que no resultan calificados para decirte a ti lo que deberías hacer. Con esto no quiero ofender a nadie, pero mucha gente tiene demasiadas preocupaciones propias como para asumir también responsabilidad por tu vida. A veces, la gente me pregunta, ¿qué pienso que Dios quiere que hagan en cierta situación? Si conozco lo que la palabra dice respecto a su circunstancia particular, lo comparto con ellos. Si tengo algún discernimiento al respecto, también se los digo. Pero muchas veces me siento presionada cuando la gente quiere que tome las decisiones por ellos. Eso me ayuda a saber que no es mi tarea oír a Dios por los demás. Mi tarea es enseñarles a oír a Dios ellos mismos, no hacerlo en su lugar. El Espíritu Santo puede guiar individualmente a cada uno de nosotros. Hace algún tiempo teníamos un matrimonio que había trabajado con nosotros durante más de 12 años, pero que no estaban satisfechos con sus puestos y sentían que Dios quería que hicieran otra cosa. Sin embargo, no tenían idea de qué podría hacer. Consideraban que su etapa con nuestro ministerio había terminado y que habían perdido la gracia para cumplir con sus tareas. Ya no querían trabajar más para nosotros, pero tampoco querían quedarse sin trabajo. Entonces se acercaron a Dave y a mí y nos dijeron: creemos que Dios va a mostrarles a ustedes lo que debemos hacer. Hay gente que disfruta diciéndoles a los demás lo que deberían hacer con sus vidas, pero no soy una de ellas. Particularmente, no me gusta asumir esa clase de responsabilidad. Siento que es suficiente con tratar de dirigir mi propia vida y ministerio, y oír a Dios por mí misma. Además, la gente necesita tener la certeza y la confianza de que ellos mismos, y no otros, han oído a Dios. Si no, se sentirán inseguros y hasta confundidos cuando lleguen los tiempos de prueba que, tarde o temprano, siempre vienen. Compartimos con esta pareja algunos principios de simple y pura sabiduría, pero definitivamente no podíamos decirles que se fueran o se quedaran. Era una decisión importante que debían tomar ellos, especialmente porque afectaría no solo sus ingresos, sino también sus destinos. Dios es un Dios celoso y no aprueba que estemos poniendo a otros antes que Él, y que acudamos a ellos para preguntarles qué deberíamos hacer.
Creo que deberíamos averiguar en su palabra lo que Dios dice respecto de nuestra situación, explorar su sabiduría y dejar que decisión sea determinada por la paz en nuestro corazón. Luego, si lo consideramos necesario, podemos recurrir ocasionalmente a alguna persona de confianza que busque en oración la voluntad de Dios para nosotros, simplemente para tratar de confirmar que lo que queremos hacer es lo debido. En un capítulo posterior voy a compartir cómo Dios en ocasiones usa el consejo de otros, pero aún así debemos buscar el equilibrio en esta área, y los consejos que nos den deben estar en armonía con la palabra de Dios y tienen que ser probados según nuestro testigo interior de la verdad de Dios. Debemos dejar que sea Dios quien inicie la profecía en nuestras vidas, pues si no, nunca podremos saber si la hemos provocado nosotros mismos. Si le preguntamos a la gente si tiene una palabra de Dios para nosotros, quizás nos hablen carnalmente, solo porque no saben qué otra cosa hacer. Es necesario que confiemos en que Dios habla a nuestro corazón. En los muchos años que llevo caminando con Dios, nunca le pregunté a nadie si tenía una profecía para mí. En caso de que alguien tenga una palabra para nosotros, Dios acomodará todo de modo sobrenatural, sin que lo busquemos. No tenemos que andar inquiriendo o preguntando, ¿tienes una palabra para mí? De vez en cuando profetizo, pero le digo a la gente que sus vidas no deben guiarse por la profecía personal. Un hombre llamado Fred asistió a uno de nuestros seminarios sobre el matrimonio. Fred nos compartió que en su trabajo lo maltrataban y no le pagaban lo justo. Aunque había servido fielmente a su empleador durante años, lo degradaban y se burlaban de él. Era obvio que el trato que recibía no era justo. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre mí y le profeticé que vendría un trabajo donde sería respetado, donde la gente vendría a pedirle consejo y donde ganaría bien. Su situación empeoró considerablemente antes de que la palabra de Dios para él demostrara ser verdadera. Pero luego sí mejoró. No sucedió de un día para el otro, pero la verdadera palabra de Dios siempre se cumple. La profecía tiene como propósito exhortarnos y animarnos con la promesa de Dios, mientras esperamos que Él la haga real en nuestras vidas. Reconozco que no difiero de los demás, en que me gusta recibir una refrescante palabra que realmente proviene del Señor. Es maravilloso oír que Dios nos habla específicamente por medio de alguien que de ninguna manera podría conocer nuestras necesidades. La profecía es un tremendo don de Dios, pero no debemos depender de una palabra profética. Es más importante obtener la guía de la palabra de Dios. Cuanto más maduros seamos en el Señor, tanto más le oiremos nosotros mismos. Sin la sobrenatural intervención de un mensaje profético traído por otra persona. A medida que aprendas cómo oír a Dios por ti mismo, verás que vas a recibir menos palabras de otros que las que recibías en los comienzos de tu andar con el Señor. Cuando Dios me llamó al ministerio, recibí muchas declaraciones proféticas de otros, pero a veces pasaron años sin recibir que nadie me diera una sola palabra profética. Es un gran don cuando no es concedido, pero recordemos que no debemos estar esperando una palabra o fundamentar nuestra vida en lo que alguien nos dijo. Nuestro deber es leer y estudiar diligentemente la palabra de Dios y predicar y enseñar las buenas nuevas. Mientras lo hacemos, Dios cumplirá su plan para nosotros y por medio de nosotros.